Bueno, definición. Persona que comete múltiples asesinatos en episodios separados. 2 puntos importantes acá. El primero, tienen que ser asesinatos separados de 2 o más personas. Esto es según el FBI. El 20 de abril de 1999, 2 adolescentes entraron armados a su instituto en Columbine, en donde proceden a realizar una masacre en la que mueren 12 alumnos y un profesor. Además de esto, hieren 21 personas con balazos. Pero eso no se considera como un asesino en serie. Para entender esto tenemos 4 pilares. El primero, siendo 2 muertes o más, es bastante sencillo, no hace falta explicarlo. El segundo es el tiempo de enfriamiento. Esto es bastante común de ver en casos psicopáticos. Tras cada crimen necesitan un periodo de enfriamiento antes de volver a matar. Se compara cada asesinato con un episodio de serie cinematográfica. La tensión liberada con la víctima deja al asesino insatisfecho, deseoso de repetir y perfeccionar en el próximo homicidio. El tercero es un patrón claro o firma, también conocido como el modus operandi o modo de obrar. ¿Y la cuarta cuál es? Bueno, es como una ley no escrita. La cuarta es que tiene que haber una motivación intrínseca por parte del asesino. O sea, un sicario no se considera un asesino serial porque hay una motivación externa, que es que, bueno, a mí me pagan por matar. Esa es la mentalidad. Mientras que un asesino serial sí tiene una motivación intrínseca de que él quiere hacerlo. ¿Entiendes? Hay un pequeño catch ahí. Y un pequeño datito, en el año 1974, el FBI, liderado por el agente Robert Ressler, muy importante ese hombre, creó el término serial killer al comparar estos crímenes con las serial adventures del cine, o sea, con las series de televisión. Entonces, de ahí lo sacaron. Y hay una serie justamente que se llama Mindhunter en Netflix, que es famosa, es bastante buena. You know, there's a lot more like me. Do you think so? Que se basa en la historia de este tipo de Robert Ressler cuando empiezan a investigar todos estos casos de asesinato en Estados Unidos en la década de los 70, que empiezan a ocurrir muy frecuentemente. Vamos a ver después los datos, se disparan. Pero antes de ir con los datos, primero escuchemos esto. En las calles de Chicago, a finales del siglo XIX, se levantaba un edificio de ladrillo rojo que parecía un hotel más. Pero quien cruzaba sus puertas podía no volver a salir. Lo llamaban el Castillo del Asesinato, y su creador fue un hombre de una sonrisa encantadora y modales perfectos, que en realidad escondía una mente retorcida. Su nombre era H.H. Holmes. Herman Webster Mudgett nació el 16 de mayo de 1861. Desde niño fue diferente, solitario, cruel con los animales y con una inquietante fascinación por la muerte. Un episodio lo marcó para siempre. Sus compañeros lo obligaron a tocar un esqueleto humano y, lejos de asustarse, sintió curiosidad, casi placer. Gracias a esto, estudió medicina y, para costearse la carrera, se casó con una joven rica, Clara Lovery. La abandonó junto a su hijo al graduarse y adoptó un nuevo nombre, Dr. Henry Howard Holmes. Era el inicio de una vida dedicada al engaño. Holmes robaba cadáveres para estafar aseguradoras, vendía curas falsas y máquinas inútiles, pero su mayor alma no eran las mentiras, sino su encanto. Era apuesto, educado y sabía exactamente cómo seducir a mujeres ricas y solas. Les prometía amor, estabilidad, y luego las dejaba en la ruina o simplemente desaparecía. En 1887 llegó a Chicago. Allí, tras la misteriosa desaparición de la dueña de una farmacia, Holmes se quedó con el negocio. Y entonces, cuando comenzó a planear algo más grande, algo que haría historia. Con la Exposición Mundial de Chicago de 1893 acercándose, Holmes vio la oportunidad perfecta. Miles de visitantes llegarían a la ciudad y necesitarían hospedaje. Entre 1889 y 1892, mandó construir un edificio enorme en la esquina de Wallace y calles 63. Pero Holmes nunca entregó los planos completos a un solo contratista. Contrataba y despedía constructores constantemente, asegurándose de que solo él conociera el verdadero diseño. Por fuera, un hotel elegante, con tiendas en la planta baja. Por dentro, era una trampa mortal.
El castillo tenía 3 pisos, más de 60 habitaciones y 51 puertas. Pero no eran habitaciones comunes, escaleras que no llegaban a ninguna parte, pasadizos ocultos detrás de paredes falsas, habitaciones herméticas sin ventanas, mirillas camufladas para que Holmes observara en secreto. El piso estaba equipado con sensores que detectaban cada paso. Holmes sabía exactamente dónde estaba su víctima y cuándo atacaría. Holmes instaló trampas letales. Podía vigilar a escondidas desde puertas camufladas y con un simple giro de válvulas inundaba las habitaciones con gas venenoso para asfixiar a las víctimas. Luego, los cadáveres caían por macabros toboganes hasta el sótano, donde el doctor los disolvía en ácido o los reducía a cenizas. Ni la prensa local ni las propias autoridades sospechaban que un médico refinado perpetrara semejante espanto tras aquel imponente edificio. El sótano del castillo era un auténtico calabozo de tortura. Los agentes descubrieron hornos enormes para cremar cuerpos, cubas de ácido y pozos de cal viva, junto con mesas de disección manchadas de sangre. Habían partes de cuerpos hallados, huesos, mechones de cabello, ropa ensangrentada. Sugieren que pudieron haber sido cerca de 200 víctimas entre aquellas paredes. Aquel subsuelo infernal cumplía la función para la que había sido diseñado: un matadero oculto bajo tierra donde el doctor ejecutaba sus presas. Pero todo esto no fue para siempre. Tras el cierre de la feria, los ingresos cayeron. Holmes intentó incendiar el último piso para cobrar el seguro, pero fue descubierto y huyó. En Texas conoció a Benjamin Pitezel y planearon una estafa de seguro de vida, pero Holmes no compartía. Mató a Pitezel y a 3 de sus hijos para borrar cualquier testigo. Un viejo cómplice de Holmes lo delató. El detective Frank Geyer lo siguió por varios estados hasta arrestarlo en Boston en 1894. En el juicio, Holmes confesó 27 asesinatos y luego dijo haber cometido más de 130. El número real nunca se supo. El 7 de mayo de 1896, en la prisión de Moyamensi, Holmes caminó hacia la horca con una calma escalofriante. Sus últimas palabras fueron simples: sí, adiós. Minutos después, el suelo cedió y el hombre que construyó un hotel para matar dejó de existir.